Comienzo con mi grabación. Bienvenidos una vez más, Anderson, Michael y Rosimar. En líneas generales, ya hemos arribado a prácticamente la mitad de el contenido que se ha preparado para dar en nuestra materia de derecho penal. Indudablemente que, ¿cuál es el objetivo que se pretende que el alumno o el estudiante que cursa esta materia obtenga o persiga? No es otro que esta materia pretende siempre describir, estudiar y analizar los principios generales del derecho penal. Insisto, los principios generales del derecho penal y lo que consiste en la teoría general del delito, así como, por supuesto, va a abarcar el estudio de la responsabilidad tanto penal y civil en cuanto a la aplicación del mismo. En tal sentido, entonces, nosotros debemos abarcar completamente y comprender, por supuesto, todo lo que es la doctrina del derecho penal. Y como a lo mejor pudieron ver, el que ha prestado atención hasta estos momentos, se debió comenzar desde la concepción o la esencia fundamental del derecho penal. Por eso es que nosotros arrancamos por la historia del derecho penal y la evolución de la aplicación del mismo a lo largo de la historia. De igual manera, también hemos visto hasta ahora todo lo referente a las teorías generales de aplicación básica del derecho penal universal. Y por supuesto, hemos abordado hasta los momentos los diferentes delitos que componen la estructura vigente del derecho penal venezolano, así como también hemos alcanzado hasta ahora el ámbito de aplicación de la ley penal en Venezuela y, por supuesto, su situación espacial, su validez y su no aplicación en cuanto a todo lo referente a la norma penal. ¿Se me escucha, Rosimar? Rosimar, ¿se me escucha hasta ahora? Sí, profesor, le escucho. Ok. En líneas generales hago ese abordaje porque estamos llegando a la mitad de nuestra materia y nosotros hasta los momentos debemos conocer, según hasta lo que hemos visto, ya debemos tener conocimiento de todo lo que compone un delito en Venezuela y lo que compone una falta dentro de la estructura penal. En ese sentido, yo estuve escuchando absolutamente a todos los que participaron en la exposición vía audio. Lo escuché perfectamente y estoy esperando que culmine el lapso de presentación de las actividades dentro del portal para hacer mis evaluaciones respectivas y las observaciones que tengo a bien. Yo he tomado nota de cada una de las exposiciones del que participó y me falta solo revisar lo que van a colocar dentro del portal para realizar las observaciones de rigor. Bienvenida, Dewis, a nuestra clase de hoy. Pero hasta el punto de hoy no debería, bienvenida, no deberían de tener ningún tipo de confusión de acuerdo a hasta lo visto hasta hoy. Es decir, el ámbito de la aplicación y validez del derecho penal, sus diferentes teorías, la evolución del mismo, los conceptos básicos del delito y qué compone el delito y las faltas en Venezuela, divididos exactamente por la categoría que le da dentro de la división exacta y estructural de nuestra norma principal que rige los delitos en Venezuela, que es el Código Penal. De manera tal de que estamos
debemos estar en capacidad de que si a mí en cualquier ejercicio que hagamos me pregunten en cuanto a los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, yo no tenga confusión en cuanto a qué se refieren, qué contienen y pueda describir perfectamente qué es una cooperación con los enemigos de la República, un incumplimiento de los deberes como negociador de la misma, la traición a la patria. Yo debería estar en capacidad hasta los momentos, según lo visto en la materia, de identificar perfectamente en cualquier ejercicio hipotético evaluativo que hagamos. Yo debería saber identificar en ese ejercicio cuando se trata de un espionaje político-militar, cuando se trata de un delito de revelación de secretos de políticos militares y cuando se trata de un delito de traición a la patria, por ejemplo. En ese sentido, repito nuevamente, yo he escuchado la intervención de los que se dieron a la tarea de colocarlo dentro del grupo y me falta por evaluar lo que plasmen dentro del portal. Pero yo tengo como norma, y el que ha visto clase conmigo debe saber que yo soy ajeno a evaluar absolutamente ningún tema sin haber tenido la certeza de inclusive repetirlo en varias oportunidades y de tomar nota, observar cuáles son las debilidades que poseen los estudiantes y reforzarlas inclusive en un resumen de ese contexto. Pero hasta los momentos, según el marco de la investigación que ustedes realizaron, deberían de estar perfectamente ya capacitados y no propensos a cometer ningún tipo de equivocación, y deberían de saber identificar en cualquier ejercicio cuáles son los delitos contra la libertad que contienen, cuáles son los delitos contra la administración de justicia. Si yo les menciono en un ejercicio contra la administración de justicia, deben saber que estoy mencionando la calumnia, el falso testimonio o el encubrimiento, etcétera, o la simulación de un hecho punible, X. Me refiero a todo esto porque no debemos dejar pasar cada una de las actividades que tenemos en cuanto al derecho penal, porque según mi óptica y como yo lo veo, todas las partes de nuestra carrera de derecho tienen su complejidad y su particularidad, pero el derecho penal es una de las que se evidencia como más compleja, más detallista y que requiere mucho más agudeza en el sentido de que la amplitud, la diversidad y sobre todo la aplicación que tiene el derecho penal, obviamente, principalmente es la norma principal que los seres humanos en todas partes del mundo tienden a ¿qué? A violar. Por consiguiente, generalmente siempre es el que tiene inclusive mayor aplicación y por consiguiente merece bastante cuidado si uno quiere tener una buena base de ir poco a poco adquiriendo los conocimientos básicos necesarios, y este es el momento, no otro. ¿Por qué les repito esto? Porque de no tener esta pequeña base claro de todo lo que estamos analizando hoy en este momento, a medida que vayamos avanzando y que vayan avanzando ustedes mismos en la progresión de su carrera, van a tener dificultades si aún conservan o preservan algunas lagunas de tipo elemental que deberían de solventar en este momento. Entonces estamos en este preciso instante en donde deberíamos de repasar, volver a consultar, prestar atención cuando se nos hace un resumen nuevamente, escucharlo brevemente, tomar nota, hacer preguntas, porque una cosa es cuando uno lee someramente un tema y otra cosa es si no lo capta, no lo retiene, no es capaz de analizarlo. Insisto, a partir de este momento, de aquí en adelante, vamos a continuar con nuestra clase, a excepción del jueves que viene, creo, después que yo evalúe la presentación que van a hacer ustedes en el portal, y vamos a continuar con la materia de una manera más dinámica, donde vamos a tener mucho más casos o muchas más experticias casuísticas
que van a requerir que tengan sólidos todos estos conocimientos que hemos dado hasta ahora. Repito, cuando yo les hable en algún hipotético ejercicio de describa los delitos contra la fe pública en tal punto o en X punto, deben estar en perfecta condición de hablarme de la falsificación o alteración de las monedas, de la quiebra culposa y fraudulenta, etc. En ese orden de ideas, esa parte de la materia yo creo que la tenemos cubierta, a excepción de la última charla con respecto a esa que vamos a tener el próximo jueves, como ya les indiqué. En ese sentido, entonces, vamos a avanzar ya teniendo sólidamente conocido todo lo que significa delito en el aspecto sustantivo de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a avanzar nuevamente a, esto sí ahora, solidificar los conocimientos en cuanto al aspecto subjetivo del delito. El aspecto subjetivo del delito. Y cuando vamos a hablar de los aspectos subjetivos del delito, vamos a hablar, por supuesto, de todas las teorías que corresponden al dolo, la culpa, la responsabilidad objetiva, la preterintención y toda la serie de los delitos agravados por resultado. En tal sentido, aquí debemos adquirir el conocimiento en el periodo de esta clase y la de mañana, cuando corresponde la imputabilidad y cuáles son las causas que generan la exclusión de la culpabilidad y cuáles son las causas de la inimputabilidad. De igual manera, debemos estar en capacidad ya de identificar, después de nuestras dos últimas charlas, del error, la no exigibilidad y las otras formas de conducta que van a requerir siempre el análisis de cada uno de nosotros en cuanto a los casos que ya se nos están presentando a partir de este periodo de nuestra clase. Dicho esto, me tomo un segundito para un sorbito de café y alguien tiene una pregunta hasta los momentos. Por favor, ¿se me entendió lo que dije? Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Muy bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes. Disculpa que no te había dado la bienvenida. No te preocupes. Bienvenida. Bueno, interpreto el silencio. Si María me está escuchando, es porque todavía se me escucha perfectamente el audio. Interpreto en silencio porque vamos a continuar. Pregunta para nuestro auditorio en este momento, compuesto por Anderson, Deuwis, Rosimar, Michael y María. ¿Alguien me podría o querría darme una idea de, ya ese tema ya lo hemos visto de manera sucinta, hoy sí lo vamos a reforzar definitivamente y vamos a irnos hoy con los conceptos sólidos de la figura del elemento subjetivo del delito? ¿Alguien podría darme una pequeña explicación de lo que entiende como dolo, por favor, espontáneamente? Si alguien tiene a bien participar en este momento. El dolo, ¿qué entienden por el dolo hasta ahora que han visto en clase? Interpreto silencio nuevamente. Bueno, ninguno quiere participar. A ver, María, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, María? Profe, ¿me escucha? Sí, yo te escucho perfectamente. Cuando hablamos del dolo, cuando se comete un delito con la intención, con un fraude, un engaño, ahí estamos hablando del dolo. Perfectamente. Gracias, Rosimar. Perfectamente. Esa es la idea general del dolo y es uno de los elementos principales de el elemento subjetivo en el derecho penal. Entonces, cuando hablamos del dolo, como dice Rosimar, va a ser esa conciencia
y esa voluntad que una persona tiene que realizar o que debe tomar para realizar una o varias acciones que supongan un daño o un perjuicio de las personas. Entonces, cuando definimos el dolo, perfectamente como dijo nuestra compañera, es esa voluntad, pero deliberada, de cometer un acto sabiendo que voy a producir un resultado lesivo a otra persona. Repito, para identificar el dolo dentro de un hecho jurídico, se tiene que determinar exactamente esa voluntad manifiesta y deliberada de cometer un acto, y la persona debe tener conciencia plena de que esa acción que va a cometer va a producir un acto lesivo sobre otra persona. También entonces se dice en nuestra bibliografía que se actúa con dolo cuando se opte por omitir una acción de forma consciente. Entonces, fíjense aquí, ya estamos distinguiendo un elemento diferencial del primero que mencionó nuestra compañera Rosimar. Voy al principio y lento para que se me entienda y se me escuche perfectamente. El dolo va a ser esa voluntad deliberada de cometer un acto a sabiendas que se va a producir un resultado lesivo contra otra persona. Pero también se actúa con dolo cuando se opte por omitir una acción de forma consciente. Óigase bien, interprétese y escúcheme las palabras exactas que estoy utilizando. También se actúa con dolo cuando se opta por omitir una acción de forma consciente. No se malentienda ni se malinterprete esto de omitir una acción con los delitos por omisión. No estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando que también se va a actuar con dolo cuando se opta por omitir una acción de forma consciente, sabiendo que al no realizar dicha acción también voy a causarle un daño o voy a perjudicar a otra persona. Entonces, consiste el dolo en la voluntad deliberada de cometer un acto a sabiendas que voy a producir un resultado lesivo a esa persona. Y también se actúa con dolo cuando se opte por omitir una acción, pero también de forma deliberada, que yo dejo de cometer o actuar de forma deliberada para perjudicar a una persona. Un ejemplo común, para que se entienda, ejemplo común del delito con dolo. Sencillo para que se vaya entendiendo y podamos ir manejando a la hora de interpretar unas ejemplificaciones un poco más complejas. Una persona entra a una tienda de relojería y decide, a sabiendas de que su acción ilegal de sustraer de algunas repisas algunos cuantos relojes y se los introduce en su bolsillo y procede sigilosamente a salir de la tienda sin pagar. Obviamente ustedes me dirán, pero eso es un delito de hurto. Ciertamente, ya hemos visto la denominación de cada uno de los delitos. Es un delito de hurto. Pero ¿en dónde se refleja la actividad del dolo de la persona? Se refleja en ese manifiesto de voluntad que él sabe que esa acción que él está generando, que está realizando, que se está tipificada como hurto, pero a su vez se estipula que también la comete con dolo porque él sabe que está generándole con su acción un daño
¿De tipo qué? De tipo patrimonial a otra persona. Y que por supuesto él sabe el daño que está ocasionando y a sabiendas de que lo sabe, valga la redundancia, lo sigue cometiendo, ocasionándole la pérdida patrimonial al dueño de la tienda. ¿Por qué es importante conocer el dolo? Pregunta a la clase. ¿Alguien me puede decir por qué es importante identificar el dolo en la acción penal? ¿Cuál es la importancia que tiene? Por favor, Anderson. Anderson. Bueno, yo diría que es importante ya que podemos así igual, como usted nos dice, identificar el hecho de que la persona está haciendo pues contra otra persona conscientemente, así como nos dijo en el ejemplo pues. Ok, gracias Anderson. Indudablemente que es importante saber es la voluntad que tiene la persona en perjudicar a otra, pero también es importantísimo saber si se actúa con esa dolosidad, si se actúa con dolo. ¿Por qué? Porque el dolo, oíganse bien, tomen nota, el dolo convierte la culpabilidad en un hecho más grave. Es decir, cuando se actúa con dolo, se va a agravar el hecho punible. Siempre que, por supuesto, esa acción esté tipificada como delito. Entonces, una de las verdaderas importancias que tiene saber identificar en cada acto lesivo, en cada perpetración de un hecho punible, tenemos que saber identificar la motivación necesaria de la persona por dos razones. Si somos acusadores, por ejemplo, eso nos va a permitir adicionarle gravedad al hecho para tratar de contrastar su culpabilidad.